Bueno. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio. Desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México. Tenemos la lección de la avaricia esta mañana, así que déjenme, vamos a ponernos cómodos, vamos a, como se dijera uno, a ponernos tranquilos, cómodos, tener la mente abierta, los oídos y desde luego también hasta los ojos. Así que les hago la cordial invitación para que ustedes puedan estar atentos. Déjenme ahora sí que modificar o acomodar esto para que así podamos estar contentos. Y déjenme también buscar adecuadamente algo de música de fondo para que estemos con esa tranquilidad que merecemos o que necesitamos, pues precisamente estar. Y sobre todo, pues para que podamos salir adelante con esto. El título es La avaricia. Les recuerdo que es la lección. Agüita, sí, gracias, perdón. La lección número 7, todavía mi garganta afectadita, ¿verdad? La lección número 7 del cuaderno de la Sociedad Femenil, primer trimestre, año 2016. Así que, pues el título ya les dije es La avaricia. Tendremos un versículo para memorizar respecto a este pequeño tema, que nos marca el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que nos dice así: Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es lo que nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Con esto les quiero mencionar que es posible que muchos de ustedes puedan estar, como dijéramos, pensando que en la mucha abundancia de bienes que se tengan aquí en esta vida, en esta tierra, es la que posiblemente nos impulse a sentir que estamos bien para con nuestro Dios, y eso debe de hacernos indicativo que no las tenemos todas consigo, porque podemos recordar esa historia en la cual Jesucristo lo menciona en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, donde vemos que al darnos plena idea, presenta la historia ahí de un joven rico que gritándole, viendo pasar al maestro, al Mesías, dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para alcanzar la vida eterna? Jesucristo a lo cual volteó a verle y le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno, y es bueno a saber que es Dios. Observen, ni siquiera él mismo se dijo que era bueno, sino que lo hace para darnos a entender que solamente hay uno bueno, por sobre toda la faz de la tierra, que es Dios. Esto nos hace pensar, porque más adelante él le empieza a decir, y si tú quieres entrar a la vida eterna, pues guarda los mandamientos. A lo que el joven le pregunta cuáles, y Jesucristo se los empieza a mencionar, y desde luego hasta les dice cuál y cuál y cuál. Y él dice: ya los guardé, ¿qué más me falta? Entonces le dice: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto hace que él precisamente se retire triste, porque dice que la escritura, de acuerdo a la lectura, dice que él tenía muchos bienes y creo que le pesaba. Por lo tanto, Jesucristo, vuelto hacia sus discípulos, les dice: en verdad os digo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. No dijo que imposible, sino dijo rico. Así que por lo tanto, tenemos que mirar que esto nos lleva a entender y comprender que muchas veces pensamos en tener, y eso nos impulsa a no querernos deshacer de nada de ello, pensando que las muchas riquezas también nos hace estar aceptos a los ojos de Dios, y por lo tanto
tendremos que reconocer que no es así. No es así la situación. El tema que estamos teniendo, repito, para aquellos que apenas están sintonizando, es precisamente la lección número 7 del cuaderno de la Sociedad Femenil de este primer trimestre de este año 2016. Así que les hago la atenta y humilde invitación para aquellos que quieran estar conectados y desde luego pues estar en estos momentos o instantes, poder beneficiarse de este breve y pequeño estudio. Así que les hago la invitación. Por ahí, por favor, les estoy a algunos compartiendo precisamente para que se den idea que ya estamos en vivo y en directo por vía Twitter, o mejor dicho, Periscope, y desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, para todo el mundo, el universo, hasta el infinito y más allá. Así que aquí estamos. Si ustedes gustan y quieren precisamente con ello de beneficiarse, no olviden avisarles a otros más, porque esto nos anima y nos impulsa a continuar haciendo o realizando esto para que otros más se puedan beneficiar. Por ahí le mando a nuestro hermano y hasta un saludo a Eliakim hasta Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, país México. Le mandamos saludos. Y a Playa del Carmen, a nuestro hermano precisamente Chulín Chan. Le mandamos saludos a nuestro hermano Alfredo Chulín, allá en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Y bueno, les debo decirles que pues aquí estamos. Entonces, repito, el tema es la avaricia, lección número 7 del cuaderno primer trimestre de este año 2016. Así que por lo tanto, pues ya estamos aquí. Así que les informo que puedan ustedes estar con esto. Vamos entonces al primer párrafo. Cuando recordamos las palabras de Cristo, observen, respecto a los bienes materiales, seguramente nos surgirá una pregunta que no es el mismo Dios. No, nos surgirá una pregunta. ¿Qué no es el mismo Dios quien nos permite tener estos bienes materiales? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Y sobre todo porque dirán, ¿cómo? Si Dios da bendiciones, ¿cómo es que no podremos tener bendiciones? Claro que sí. ¿Y cómo voy a entender entonces lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 28? Voy a buscarlo, voy a buscar la cita de Deuteronomio. Es posible que no tenga que leerla toda porque pues el capítulo 28 del libro de Deuteronomio está un poquito largo, pero bueno, tenemos el espacio del tiempo. Además, ustedes están ahí atentos y el que podría decir que tengo poco tiempo sería este servidor. Y finalmente, si estoy tratando de dedicar algo de mi espacio en esta vida que el Señor Dios me concede, es precisamente para compartir tanto de la palabra de Dios como de sus consejos para tu mejoramiento personal, para una mejor calidad de vida, para una mejor interrelación para con todos los que te rodean. Dice Deuteronomio capítulo 28. Biblia, Dios habla hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bueno, esto es decir, cuando aquí nos preguntamos en el primer párrafo, ¿cómo voy a entender lo que dice Deuteronomio? No, fíjate bien que aquí Dios dice que si tú escuchas sus mandamientos, los pones por obras, sin duda que las bendiciones serán derramadas en ti, en tu hogar y en tu familia. Eso no quiere decir que seas un
avariento que estés acumulando y acumulando, sino es lo que Dios te está dando. Un ejemplo, si Dios te ha bendecido con riquezas por alguna situación que has hecho y las aprovechas para bien y estás obedeciendo a Dios, sin duda que eso será un beneficio que redundará tanto en tu familia como en aquellos que te rodean. Pero si solamente te dedicas a acumular riquezas para tu propio beneficio, sin obedecer a Dios, sin ayudar a los demás, pues eso ya sería otra cosa. Continúo con el primer párrafo. Respecto a las bendiciones de Dios en mi canastillo, mis obras y en el fruto de la labor de mis manos, ¿no dice la misma palabra del Señor que Él nos da el poder tener riquezas? Sí, lo acabamos de ver. Y también lo dice mismo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 8, que es la cita que me marca el material explicativo y que tendremos que mirar, porque dice así. Deuteronomio 18, versículo 8. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Bueno, si vemos el capítulo 18, Dios está hablando de los levitas, de la tribu de Leví, que no tendrían parte ni heredad, pero que no les haría falta absolutamente nada, porque las primicias de todos serían dadas a ellos, bueno, presentadas a Dios, y ellos serían los que disfrutaran. Por lo tanto, dice que también tendrían que comer y tendrían lo mismo en su patrimonio. Así que estamos hablando ahí de los levitas. Bueno, siguiente párrafo, que es el segundo. Para poder ir entendiendo el mensaje del maestro, lo primero que vamos a definir es qué es la avaricia, y me gustaría precisamente, aparte de encontrar lo que nos marca aquí, buscar precisamente, como les dijéramos, definición, a ver si tomo, ¿cómo se llama? ¿Cómo explicarles? Normalmente ando tomando 3 diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española, el de la Wikipedia. A veces tomo el diccionario teológico o el diccionario bíblico. Pero ahorita tomaré la definición ABC, para que nos lleve y entender entonces, buscar. Y déjenme buscar avaricia. Este diccionario ABC está exento de matices religiosos, pero por lo tanto nos conviene más que nada verlo, sobre todo para tener mejor definición de esto. Ya encontré. Vamos, ya me abrió la página, definición ABC, así lo pueden buscar ustedes por el internet, y ya me busqué, ahora sí busco avaricia. Y nos dice así, que la avaricia es conocido como uno de los 7 pecados capitales. Bueno, decía yo, del ámbito religioso católico. La avaricia podría describirse como la necesidad constante e irrefrenable de adquirir posesiones, especialmente las de tipo material, con la misión de guardarlas. Es decir, la avaricia de ninguna manera pretende agrupar riquezas para, una vez logradas, gastarlas como mejor le plazca, de acuerdo a las preferencias o gustos que se tengan, sino que se obtienen para atesorarlas. Bueno, la avaricia es un rasgo característico de estos tiempos. Es, además, señalada como una de las más características, más típicas de las sociedades capitalistas, en las que el progreso social está marcado especialmente a partir de la riqueza y de los logros materiales. Esto podemos ver. Para poder ir entendiendo el mensaje del maestro, lo primero que vamos a definir qué es la avaricia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define de la siguiente manera, de latín avaritia. 1. Es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas solo para atesorarlas. Por lo tanto, lo que estamos mirando en este comentario, que sí es cierto, en el comentario de la definición ABC, que sí es cierto lo que nos está mencionando el propio cuaderno y que podemos mirar. Ahora bien, de acuerdo a lo que plantean varias religiones y también el catolicismo, la avaricia es uno de los pecados más característicos del ser humano. A través de este sentimiento, el individuo
puede desarrollar increíbles actos y acciones que tienen como objetivo la ininterrumpida adquisición de bienes materiales, llámese dinero, posesiones, inmuebles, etcétera, etcétera. Sin embargo, la avaricia también puede estar dirigida a la obtención de poder y de lugares de jerarquía social, desde las cuales poder operar a gusto y sin límites. Bueno, definitivamente podemos ver que inclusive hasta la avaricia puede impulsarnos a escalar peldaños o escalafones en el trabajo, en alguna jerarquía, llámese de la iglesia, en fin, es cierto que eso puede impulsarnos, no tanto realmente a la labor de servicio. Muchas religiones y filosofías expresan, por otro lado, que la avaricia, como representante más clara de las sociedades capitalistas, es por naturaleza la oposición inmediata a la felicidad. Es decir, quiero comentarte, aquella persona que es avarienta o que practica la avaricia, definitivamente que no va a ser feliz. ¿Saben por qué? Simplemente está pensando en lo que tiene y desear acumular más, aunque ni siquiera lo disfrute. Solo mira a tu alrededor con algún pariente, algún conocido, alguna amistad y te darás cuenta de esto que estamos hablando. Así que esto es entendido, ya que la avaricia actúa como un detonante, pero también como un vicio o una adicción que impide que el deseo de ganar más y más nunca termine, aun quizás habiendo obtenido lo que en un primer momento se buscaba. La avaricia puede fácilmente llevar a una persona a desarrollar un serio problema psicológico y a generar diferentes tipos de problema a nivel social y emocional. Esto de la avaricia nos lleva a saber de aquellos, por ejemplo, los jugadores empedernidos. En el caso de los apostadores, apuestan y han ganado y siguen apostando y aunque han ganado más, siguen haciéndolo hasta que definitivamente pierden. Se convierten en jugadores impulsivos, pero por causa de la avaricia. Tendríamos que tomarnos, vamos a decirlo, en las cuestiones psicológicas para darnos cuenta que este comportamiento es uno de los daños de salud mental que afectan. Al ser avaricioso, es decir, que está dentro de ti un pequeño desorden que no debe ser tan pequeño, ¿verdad? Vamos a ver. Este tipo de comportamiento conduce a la comisión de serias faltas morales y éticas por parte del avaro, quien por su desmedido deseo de ser rico puede llegar a traicionar y estafar a alguien querido, algún amigo, familiar, y resintiendo por supuesto la relación con él y las normas éticas y morales. Una persona que practica la avaricia no se va a detener ni por la amistad, ni por el aprecio, ni el cariño a un ser querido, ni mucho menos a un familiar o a un amigo, ¿saben? Porque el deseo de la avaricia está tan arraigado en su corazón que desea tener más y más y más, que nunca se va a poder detener. Por esto, al hablar de la avaricia, es darles a conocer que seamos conscientes que si empezamos a sentir ese deseo de ser ávaros, mejor hay que quitarlo, pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude. Voy al siguiente párrafo. Y ahora bien, entonces, la riqueza, tercer párrafo, cuando proviene de Dios, esta es la lección, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta es la lección. El cuaderno es el que estamos estudiando. Si no lo tienen, pues aprovechen porque más que nada por este medio su servidor les está dando los comentarios respecto a este estudio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la riqueza cuando proviene de Dios no es el problema. La situación se complica cuando queremos atesorar más y más fortuna, y ese deseo desordenado es solo con el fin de tener y no de darle un debido provecho a la riqueza. Eso es lo que nos enseña la parábola del rico insensato, según el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 20, donde nos habla de una persona que
había acumulado tanto que ya no tenían dónde almacenar lo que ya tenía más, de tal manera que mandó destruir esos almacenes, vamos a llamarle así, para hacer unos más grandes, y cuando ya los tuvo hechos y llenos, hasta se dijo: alma mía, muchos bienes tienes, ahora gózate y disfruta. Y le dijo una voz: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que hiciste es en dónde quedará. Esto nos enseña que precisamente tenemos que entender que nada más no sirve el que acumulemos, y sobre todo si no las utilizamos ni para bien de los demás ni el propio. Bien, voy a continuar con esto. Para aquellos que están sintonizando, les recuerdo, su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, transmitiendo, comentando la lección La avaricia, lección número 7 del cuaderno de la Sociedad Femenil de la Iglesia de Dios Israelita, párrafo siguiente. El avaro no comparte, es más, llega al grado de desconfiar hasta de su propia familia. Piensa que solo lo quieren para quitarle sus bienes y los defiende aún a costa de su vida, si es posible. La palabra de Dios nos dice que los ávaros no heredarán en el reino de Dios. Se nos insta a quitar de nosotros toda avaricia. ¿Saben por qué? Porque claramente dice el texto, dice: no erréis que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ávaros heredarán el reino de Dios. Y si tú eres un avaro, perdóname por decirte, pero no, nada más no podrás entrar al reino de Dios. No te lo digo yo, tú lo puedes mirar a través de la Escritura, y esto tienes que entenderlo, porque de esta manera puedes hacerlo. Te voy a citar los versículos que me pone aquí el cuaderno. Efesios capítulo 5 versículo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Hebreos capítulo 13 versículo 5. Y para que tú también puedas mirar y te beneficies de lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, que tú tengas a la mano para que te des cuenta. Porque la Iglesia de Dios Israelita lo que pretende es dar a conocer a todo el mundo la finalidad de la palabra de Dios. Aparte de la finalidad de dar a conocer la palabra de Dios, es hacerles entender que está plasmado en la Biblia todos los mensajes que Dios quiere y desea para nosotros, porque Él busca solamente lo bueno, que tengas una buena relación para con los demás, que vivas feliz. ¿Tú crees que Dios te permitió nacer para simplemente estar en sufrimiento? Pues es una idea equivocada. Voy a esto entonces, párrafo siguiente. Incluso la misma Biblia nos previene de hombres que por avaricia harían mercadería y negocio con la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ahí tengo que decirte que vas a encontrar infinidad de gente que te habla de religión para dizque liberarte, dizque darte mejores tips o consejos de vida, pero ¿sabes qué cosa? En la Biblia está: no permitas que otros te engañen, porque ellos lo hacen por mercadería, por ganarse lo económico, lo material a través de ti. ¿Cierto? Ellos lucran con la propia y bendita palabra de Dios. Nosotros, en cambio, por ejemplo, aquí agradezco a Dios que a través de mi compañera podamos pagar el internet. No recibo ninguna compensación por estar transmitiendo, ni siquiera por el tiempo que le dedico. Finalmente, para mí es grato hacerlo a los ojos de Dios mientras tenga vida, aunque quizá ya sea poca la que me queda, pero eso solo está en las manos del eterno Dios. Mientras tanto, habré de aprovecharlo si me sirve este aparatito y pueda hacerlo a través de este medio. Así que continuamos. El párrafo siguiente, cuando digo que incluso la misma Biblia, y ya les cité, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, y hasta de nosotras mismas. Les recuerdo que
que esta lección es enfocada a la sociedad femenil, que por lo tanto, pues entonces, pues nos damos cuenta que va enfocado tanto a las mujeres, pero sobre todo tiene de mucho beneficio para todos nosotros. Por ejemplo, cuando desafortunadamente han habido divisiones en la iglesia y muchos hermanos, por cuestiones de dinero o bienes materiales, se separan del cuerpo de Cristo. La verdad, por cuestiones de la avaricia, cuántas congregaciones y de todas en todo el mundo ha habido separaciones, y siempre ha sido por el disgusto de las cuestiones económicas o porque la avaricia ha propiciado que algunos pues obtengan mayores beneficios y otros no obtengan ninguno. Eso ocasiona que haya esas divisiones, pero por lo tanto, veo el párrafo siguiente. El Señor previno a su pueblo, a fin de que las prácticas por avaricia no se dieran. Y cuando Jetro aconseja a Moisés para que le ayuden con la carga del pueblo, claramente le indica que escoja hombres que no fueran dados a la avaricia, según el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 21. Podemos recordar que Jetro, su suegro de Moisés, cuando lo ve que está dirigiendo al pueblo como para hacer juzgar algunas cosas, él le dice que el pueblo se cansaría y que él también, mejor que buscar a gente de entre el mismo pueblo que le ayudaran en esa labor, pero le hace la indicación a que buscara de aquellos que no fueran avariciosos, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos enseña que su pueblo no quiso andar en sus caminos, sino que antes bien cada uno siguió en pos de su avaricia, según lo dice el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 13. Y ese sentimiento vemos que también se dio en los hijos del profeta Samuel. Libro del profeta Samuel, primero, capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Por eso el rey David clamaba a Dios y le pedía que no lo dejara caer en la avaricia, según podemos leer en el Salmo 129, versículo 36. Y el rey Salomón enseña que todo aquel que aborrece la avaricia, sus días serán prolongados. Lo podemos confirmar en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 16, que creo importante, y vamos a darle lectura. Déjenme buscar la cita y entonces poder también decirles a ustedes lo que dice el sabio Salomón en el libro de los Proverbios, en su capítulo 28. Déjenme buscar la cita y ahorita se las leo. Recuerden que estoy utilizando en esta mañana la Biblia versión Dios habla hoy. Dice así, Proverbios capítulo 28, versículo 16. El príncipe, falto de entendimiento, multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. Si tú que estás escuchando aborreces la avaricia, tus días de vida serán largos aquí, en esta tierra. La misma palabra de Dios lo está indicando. También déjame buscarte la cita de Mateo, pues que vamos a buscarla y también la vamos a ocupar. Mateo capítulo 6. Repito, la Biblia versión Dios habla hoy. Hermanas, hagamos todo por amor. No caigamos en avaricia y compartamos lo que el Señor nos da, y recordemos que nosotras debemos de hacer tesoros, pero no en la tierra, sino, ¿en dónde? En el cielo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20, dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, ya leí un versículo de más, pero sí, Mateo capítulo 6, verso 19, 20 y 21. Así que, en donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por lo tanto,
que la avaricia no reine en tu corazón y te aleje de Dios y de las cosas de Dios y de una mejor actitud para disfrutar de la vida. Y finalmente, ten presente que los ávaros no heredarán el reino de Dios. ¿Tú quieres estar en esa clasificación? Solamente está en ti. Pregunta primera del cuestionario. ¿Qué enseña respecto a la posesión de los bienes materiales? ¿Qué enseñanza nos da respecto a la posesión de los bienes materiales nuestro versículo de memoria? El versículo de memoria nos dice así: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Según Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, la enseñanza que nos dice Dios a través de este texto de memoria es que no seamos avarientos, teniendo o acumulando más y más cosas materiales. Pregunta 2. ¿Cómo define el diccionario la palabra avaricia? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Y de acuerdo a lo que estábamos mirando en la definición ABC, es también una especie de desorden o trastorno, vamos a llamar psicológico o de la salud mental, en querer tener o acumular. Es un desorden, así prácticamente lo vemos. Y bueno, pregunta 3. ¿Qué ejemplo nos da el cuaderno de acciones que demostraron avaricia? Ejemplos, pues ya lo estamos mirando, como el caso del hombre que acumulaba riquezas y acumuló más y hasta se dijo, ahora sí, gózate y disfruta. Y podemos mirar más a lo largo de la escritura, pero más práctico en la vida común y diaria alrededor nuestro, con nuestra familia, amigos y vecinos, encontramos ejemplos de avaricia. Así que ahí lo podemos mirar. Pregunta 4. Conforme a lo que enseña nuestra lección sobre la avaricia, ¿a qué se nos insta? Bueno, la invitación o la recomendación o lo que nos dice Dios es que a que no practiquemos la avaricia, porque sin duda, pues siendo avariciosos, estaremos descartados para ser habitantes o conciudadanos del reino de Dios. Pregunta 5. ¿Qué enseñanza nos dejaron el rey David y Salomón respecto a la avaricia? El rey David pues decía que no lo dejara caer en la avaricia, y en el rey Salomón decía también que es mejor aborrecer la avaricia para tener días largos de vida. Pregunta 6. ¿Dónde debemos de hacer tesoros? En el cielo. ¿Y por qué? Porque allí nuestros tesoros no se pierden, no son robados, no son corrompidos. Y estos tesoros aquí en la tierra sin duda que tendrás que tener presente. ¿Cuándo? ¿Cuándo nacimos? ¿Qué trajimos a este mundo? Nada. Y por lo tanto, también cuando nos vayamos, ¿qué cosa nos vamos a llevar? Absolutamente nada. Por lo tanto, sí es conveniente que tengas en tu mente y en tu corazón esto. Me conviene ser avaricioso y perderme el derecho de ser conciudadano del reino de Dios. Está en ti. Si alejas de tu corazón y de tu mente ese deseo de la avaricia, ¿sabes? Estarás camino al reino. El Señor ilumine tu corazón y permita que no solamente el día de hoy, sino cada día de vida que estás disfrutando, puedas practicar esto y de esa manera honrar al Creador eterno. Bueno, pues hemos llegado a la finalización de este pequeño tema. Esta mañana son las 11:41. Tiempo de México, y por lo tanto tengo que decirte que nos vamos a despedir, pero no sin ello, no sin antes precisamente tener una oración. Así que te hago la atenta invitación para que lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Te invito. Amantísimo Padre Dios, bondadoso, eterno y todopoderoso, hacia ti elevada esta humilde súplica en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedirte, Señor Dios, por todos aquellos habitantes de este mundo, que permitas que en su corazón ya no anide la avaricia, que sea alejada de sus vidas, para que de esta manera puedan honrar tu santo y bendito nombre. Quizá por sí solos
No podemos, pero si tú nos guías con tu bendito Espíritu Santo y nos das luz y entendimiento, podremos comprender mejor las cosas y tener una vida mejor delante de ti, para con nuestros semejantes. Señor Dios, te suplico por todos aquellos que participaron en esta mañana y por aquellos que se conectaron y también se desconectaron, por aquellos que viven en una forma avariciosa, practicando la avaricia en grande extremo. Toques el corazón de cada uno de ellos y que lo que han acumulado sirva o puedan beneficiar a aquellos que padecen muchas necesidades. Padre Dios, te doy las gracias en esta mañana pidiéndote por todos los habitantes del mundo. Tuyos son y son obra de tus manos. Te suplico te manifiestes sin ninguna distinción de credo, raza, color o posición social, porque te lo suplico humildemente en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias por haber estado atentos en esta hora y Dios permita más tarde. No se les olvide, si Dios lo permite, en el punto de las 14 horas a través de www.radio-medioidi.com, Radio Idi, la voz de la Iglesia de Dios Israelita. Mientras tanto, les digo, como les digo a través del programa, sonrían, la vida es bella, preciosa, hermosa y procede de Dios. Y si la disfrutas, Dios te dé bendición. Gracias por estar atentos. Hasta pronto.